Ahora continuamos con la primera mesa redonda, con lo cual invito a los 4 agentes sociales, a los 4 representantes de COE, CEPIME, de UGT y Comisiones Obreras que se incorporen aquí a la mesa. El pasado mes de diciembre, la consejera de Economía, Industria y Empleo presentó en el foro de la entrega de los sellos de la responsabilidad social el sello RSA+. El RSA+ es un salto más allá, igual que la responsabilidad social supone más allá de la legalidad, el RSA+ es un salto más allá de la responsabilidad social. Primamos allí y lo acordamos en la mesa de la responsabilidad social 4 aspectos: cultura, igualdad, conciliación y voluntariado. Y cada una de estas 4 patas, de 4 pilares que se van a impulsar en el marco del plan de la responsabilidad social, va a ser presentado por uno de los miembros de los 4 agentes sociales. Con lo cual comenzamos por Sonia García, que es la secretaria de Acción Sindical y Política Sectorial de Comisiones Obreras de Aragón, que nos va a hablar del primer aspecto, que es igualdad. Hola. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues a mí me toca hablar del aspecto de igualdad, que además, como han dicho en el estudio, es uno de los aspectos en los que tenemos margen de mejora. Y bueno, a ver si consigo pues trasladaros un poco la importancia y lo que pretendemos valorar en este sello RSA+. La igualdad de oportunidades y no discriminación ya es un tema que desde en el ámbito laboral es un tema que es de plena actualidad, que no es una obligación, no se puede dejar para más adelante. Y lo que supone es promocionar la igualdad frente a la desigualdad. La igualdad de oportunidades lo que consigue es una promoción de la igualdad, una garantía de derechos humanos y civiles y un trato equitativo. Se debe tratar de una prioridad, como he comentado, porque todas las personas tienen derecho, independientemente de su género, raza, cultura, nacionalidad, edad, religión, discapacidad u orientación sexual, a tener una igualdad de oportunidades en su acceso al trabajo, promoción y salario. Como veis, en este ámbito de la igualdad queremos potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, pero también una gestión de la diversidad. Ampliar el concepto a que se sientan incluidas todas las personas y a que se gestionen desde las empresas pues, todas las distintas capacidades y actitudes y condiciones personales de toda la población. En esta diapositiva he puesto lo que es un plan de igualdad, la definición de plan de igualdad, porque es una herramienta estratégica. He puesto la del plan de igualdad, pero es también trasladable a un plan de gestión de diversidad. Es una herramienta estratégica para conocer la situación de la empresa, del diagnóstico, y además es un plan donde se puede recoger un conjunto de medidas organizadas y estructuradas. En el plan de gestión de diversidad, exactamente igual. El sello RSA+, el diagnóstico, se va a centrar en el cuestionario. Hay desde 2 perspectivas, desde un enfoque de gestión y luego una segunda parte que son medidas concretas de igualdad de oportunidades y no discriminación. El enfoque de gestión es especialmente importante porque la respuesta a esas cuestiones va a determinar si se consigue o si puedes acceder a conseguir el sello RSA+. Es fundamental que exista un plan de igualdad o de diversidad o medidas
que trabaje en estos asuntos, un compromiso de la dirección y además que sea conocido por toda la organización y un compromiso público con respecto a la sociedad en estos temas de trabajar la igualdad, ¿vale? Esto es determinante para poder continuar con la segunda parte del diagnóstico, que sería qué medidas concretas se toman en esta empresa o entidad no lucrativa. Por cierto, que hablo de empresas, pero las entidades no lucrativas también pueden acceder a este sello. La segunda parte de este cuestionario iría sobre organización general y comunicación, sobre acceso al empleo, formación profesional y estructura salarial y sistema de retribuciones. ¿Qué ventajas tiene trabajar el tema de la gestión de la diversidad y de la igualdad? Yo he recogido unas cuantas, pueden ser muchas más, pero para mí las mujeres son una pieza clave en la estrategia del desarrollo. Formamos parte de esta sociedad y no contar con nuestro talento pues, influye en pérdida de calidad, ¿no? de la organización. Los equipos de trabajo mixtos o diversos son mucho más productivos. El clima laboral mejora a medida que existe más igualdad en la empresa. Permite además una optimización de los recursos humanos de la empresa y facilita la capacidad de adaptación al cambio en la empresa. Y por mi parte, pues eso es todo. Gracias. Gracias, Sonia. El sello RSA Plus va a estar restringido únicamente para aquellas empresas que han superado el proceso de obtener el sello de la responsabilidad social de Aragón. Y para ello las empresas podrán optar por lo menos 2 de los 4 aspectos. Para ello, desde hoy en la página web de Aragón Empresa tenéis disponible toda la información para poder optar al sello RSA Plus. No obstante, haremos formación para que aquellas empresas que ya habéis pasado y ya obtenéis el sello de la responsabilidad social, podéis optar a este segundo paso, que es el sello del RSA Plus. El segundo aspecto que vamos a tratar es el voluntariado, y por parte de la Mesa de la Responsabilidad Social va a ser José María García López, secretario general de COE Aragón. No sé si se me escucha ya, pero bueno, Nieves ha demostrado que este auditorio tiene muy buena sonoridad y no hace falta el micrófono. Perdonad si os doy un poquito la espalda, pero prefiero acercarme para mantener vuestra atención, a ver si al final caigo por el estrado o no. Bueno, yo os voy a hablar de uno de esos 4 aspectos, el de voluntariado corporativo, y para hacerlo me gustaría introduciros un poco una reflexión que hizo el otro día una empresa premiada precisamente por el Premio Empresa que otorga el IAF en Huesca. Es la empresa Albert y Artero, es una empresa que está ubicada en Barbastro y que lleva 175 años funcionando y bajo la misma familia, ¿no? Y en la pregunta de cómo hace una empresa para sobrevivir 175 años, pues daba prácticamente tres bases que la fundamentan. 3 bases que yo creo que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero que tienen que ver mucho con lo que hacen las empresas en general y con un aspecto concreto en particular, ¿no? El primero que decía era el trabajo, el elemento fundamental, el primero de ellos, el trabajo. Una empresa tiene que trabajar con mucha intensidad, que a lo largo del tiempo, desde luego, la forma de trabajar ha cambiado mucho, pero al final la motivación, las ganas, la implicación son imprescindibles para que la empresa funcione. La segunda tenía mucho que ver con la organización interna. Decía que una empresa tiene que tener una buena administración y que en el pasado eso consistía básicamente en que si ingresas 5, pues gastes 4. Esto yo creo que sí que ha ido evolucionando más a lo largo del tiempo y hoy por hoy es imprescindible para que una empresa esté bien administrada que si ingresa 5 gaste solo 4, pero además a lo largo del tiempo pues ha tenido que ir desarrollando muchas otras actividades que ahora conocemos pues a lo mejor como internacionalización o innovación o calidad o excelencia, ¿eh? Fijaros que todo eso, si nos fijamos en las empresas aragonesas, pues está ya completamente imbuido en su ADN, ¿eh? En el ADN de las empresas aragonesas. Desde luego todas estas materias están desarrolladas y son la base precisamente de la gran competitividad que muestran nuestras empresas.
Y una tercera base que tiene más que ver con cómo nos ven desde el exterior era una palabra que utilizó el responsable de la empresa, una palabra preciosa en castellano, pero que se utiliza muy poco, que es la probidad, es decir, la honestidad, la integridad, la moralidad, aplicada no solamente a los negocios, sino a la toma de decisiones dentro y fuera de la empresa. Fijaros que este concepto también ha evolucionado mucho, pero también es imprescindible hoy en día en las empresas, en la actividad empresarial, y se asocian con palabras como pues, auditoría, sostenibilidad, prevención de riesgos laborales, transparencia, ese palabra que nos viene de fuera, compliance, pero que podemos traducir tranquilamente como cumplimiento normativo, o desde luego responsabilidad social, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? La responsabilidad social es un elemento transversal para que las empresas puedan proyectar su imagen al exterior de forma distinta. En concreto, el voluntariado corporativo es el conjunto de acciones que desde el ámbito de la gestión de la empresa se promueven o se apoyan para que el conjunto de sus trabajadores, de forma voluntaria, si lo desean, se impliquen en esas actividades y de esa forma pues, pongan a disposición de un proyecto concreto o de una ONG concreta el conjunto de sus talentos, de su actividad, del volumen de implicación que quieran hacer. Y es importante que este sea un proceso estable y que tenga mucho que ver con los valores de la empresa para que de esa forma se puedan realmente aprovechar las oportunidades que da un programa de voluntariado corporativo. Fijaros, al final, un programa de voluntariado corporativo es ir un poquito más allá del papel, el papel económico que tiene una empresa asignada. Una empresa en una economía moderna produce bienes y servicios para atender las necesidades de los consumidores. En ese proceso genera valor añadido, genera rentas, en forma de salarios, en forma de impuestos, en forma de beneficios para crear nuevas inversiones y, por lo tanto, nuevos empleos, pero también es una forma de implicarse en la sociedad. Las empresas que quieren ir más allá con un programa de voluntariado corporativo están mostrando que desean implicarse en una acción social concreta, pero a la vez también da dos oportunidades internamente. Algunas, hoy nos decía Nieves, que son de los puntos fuertes que se ven ya en las empresas que tienen el sello RSA. Una oportunidad clara es generar pues, dentro del conjunto de los trabajadores de la empresa pues esa cultura en la que, bueno, pues una vez establecidos los límites de la relación laboral, es una forma más de captar la atención y la motivación de los trabajadores y de retener talento, algo fundamental para que la empresa siga compitiendo. Y una segunda oportunidad que se presenta para las empresas a través del voluntariado corporativo es que pueden decirle a la sociedad, pueden decirle, oye, a igualdad de satisfacción y de precio de los bienes y servicios que nosotros ofrecemos, nosotros además estamos implicados de una forma especial con la sociedad, y eso también el consumidor cada vez lo aprecia más. Como ya me he pasado del límite, deciros simplemente que nosotros sí que hemos empezado a trabajar en esta materia. Junto con el propio Gobierno de Aragón firmamos un convenio en octubre con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y que hemos hecho ya alguna encuesta a las empresas. Aproximadamente un tercio de las empresas conocen y aplican programas de voluntariado corporativo. Pasa igual que como con el resto, está absolutamente en todos los tamaños de empresa. El voluntariado corporativo no es para grandes empresas, sino para empresas de todos los tamaños, desde las muy pequeñas hasta las más grandes. Y las empresas que no conocían los programas de voluntariado corporativo sí que estaban muy interesadas en conocerlo. Hemos hecho ya varias jornadas de difusión, hemos contactado con más de 120 empresas, sabemos que por lo menos 12 proyectos ya han cuajado, y a lo largo o en el desarrollo de este convenio que desarrollamos junto con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de Aragón, bueno, pues ponemos a disposición del conjunto de las empresas un listado de posibles proyectos que encajen con esa cultura de la empresa y decidan lanzarse hacia adelante. Nada más, solo agradecerles la atención y muchas gracias.
Gracias, José María. Precisamente en el Plan RSA buscamos de aprovechar los recursos ya existentes, con lo cual la idea es que con el aspecto de voluntariado las empresas colaboren con aquellas ONGs que ponen a disposición proyectos de cooperación. En la página web del Plan RSA, aragonempresa.com, tenéis a vuestra disposición oportunidades de cooperación de ONGs para colaborar empresas con esas entidades de carácter no lucrativo, aprovechando pues, la figura creada del voluntariado. Y exactamente igual con el aspecto de igualdad, el convenio que hace años firmó el Gobierno de Aragón con la Asociación de Directivas de Aragón va a ser un valor importante de cara a primar el aspecto de igualdad, sobre todo en aspectos de promoción en puestos de alta dirección de las mujeres en las empresas. El tercer aspecto que va a tocar Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME Aragón, va a ser el de cultura, que es un aspecto auténticamente novedoso en la responsabilidad social, que básicamente consiste en implicar y animar a las empresas a enraizar con el territorio a través de la cultura de Aragón. Muchas gracias, Jesús. Si me dejas el mando. Lo que queríamos, digamos, comentar en este punto, o la voluntad que ha habido desde la mesa, era reconocer los aspectos culturales como una parte importante de la responsabilidad social. Tradicionalmente, aunque se han hecho algunas cosas, nunca se ha destacado como un punto, digamos, de rango propio que pudiera afectar a la responsabilidad social. Aquí lo que hemos querido realmente es destacar el concepto cultural y la aportación que se puede hacer al mundo cultural desde el mundo de la responsabilidad social, ¿no? Tradicionalmente ya han estado vinculadas, ¿no?, la cultura y la producción cultural con las empresas, y fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? Uno, o bien por iniciativa propia, en el sentido de que fundamentalmente cuando son las empresas grandes y ya tienen un tamaño, pues con todos los temas relacionados con patrocinio y mecenazgo, porque lo incorporan aparte dentro de su planificación y de su forma de hacer, digamos, y eso está integrado en su propia actividad, ¿no? Pero una segunda parte sería ya lo que nos interesa, sobre todo, de impacto social que pueda tener esta labor relacionada con la cultura, y que eso pueda traducirse y pueda sistematizarse y pueda valorarse en un aspecto más de la responsabilidad social, ¿no? Pero también tenemos que tener claro un poco, cuando hablamos de cultura, de qué estamos hablando, ¿no? No estamos hablando estrictamente de un concepto localista, de que en este caso tuviera que ser estrictamente una cultura aragonesa. Estamos hablando de una cultura en concepto general, aunque sí se va a valorar que esté entroncada y que esté enraizada con el territorio, pero no exclusivamente, digamos, desde el punto de vista de la singularidad identitaria, sino en concepto global de cultura. Por eso, a modo de ejemplo, he puesto algunos puntos que puedan ser interesantes, ¿no? Desde la accesibilidad de todos los colectivos, que también está relacionado con la igualdad, pero está relacionado con los temas de migración y está relacionado con los temas de los barrios y de las integraciones sociales, el apoyar temas de conservación del patrimonio, todo lo que tenga que ver con edificios, con infraestructuras, todo lo que es la participación social creativa, el que se promueva en el entorno de la empresa, en el barrio, pues temas relacionados con la música, temas relacionados con la pintura, con el arte, con otras cuestiones que puedan ser interesantes. Por supuesto, el respeto al entorno, digamos, en concepto general, etcétera, etcétera. Aspectos relacionados con la formación, el favorecer la formación de otros colectivos que tengan especiales dificultades, o todo lo que tenga que ver relacionado no solo estrictamente con el negocio y, digamos, formar a gente para todo esto, sino favorecer el clima cultural y el clima educativo en concepto general, o, como decía antes, la difusión de tradiciones culturales, ¿no? Y además esto nos gustará, digamos, que se viera relacionado en el entorno cercano. No hace falta hacer cuestiones culturales relacionadas con otros, digamos, países externos, con otros continentes lejanos, etcétera, etcétera. En el entorno de
las empresas, en el entorno donde radicamos, se puede hacer mucha responsabilidad social y muchas labores relacionadas con la cultura. Por eso pretendemos que tenga un punto específico y que se valoren los aspectos relacionados con ellos para hacerlo, ¿no? Por eso, como decía antes, desde el punto de vista de la mesa, lo que queríamos era pretender dos aspectos. Por un lado, reconocer y sistematizar, como decía, determinadas acciones que fundamentalmente las pymes están haciendo ya en estos momentos de una manera normal, que pudiera ser, voy a poner algún ejemplo, pues hay muchas empresas que participan en las fiestas de su barrio, que hacen algún tipo de patrocinio de equipos de fútbol, digamos, del barrio de jóvenes o de colegios o de todas estas cuestiones. Eso, que normalmente lo vemos como una actividad normal, sí que es valorable dentro de la responsabilidad. Si eso se parametriza, si eso se estructura, si eso se hace con un concepto de devolver a la sociedad aspectos donde la pyme que está radicada allí, sobre todo en el entorno rural y en otras cuestiones, pues sí que creemos que debe ser susceptible de incorporarse a este punto, ¿no? Y otro aspecto que queríamos resaltar era visualizar que muchas veces la gente confunde los conceptos de la responsabilidad social o los identifica exclusivamente con temas relacionados de medio ambiente o de sostenibilidad. Lo que queríamos con estos 4 puntos que vienen a integrar el sello de la RSA Plus es visualizar, adecuar en ellos que hay más mundo además de la sostenibilidad del medio ambiente, que hay actividades que fundamentalmente las pymes, que es la mayoría del tejido, están haciendo en estos momentos, y queremos que eso se valore y se sistematice. Nada más. Y el cuarto aspecto final va a ser la conciliación, con lo cual José de las Morenas, secretario de Política Industrial de UGT Aragón, tienes la palabra. Buenos días, casi tardes. Agradecer la invitación y poner en valor que el primer acuerdo que se alcanzó dentro del marco del diálogo social fue el de la responsabilidad social, con lo cual recalcar esa apuesta por este Gobierno y sobre todo por los agentes sociales que participamos en ese desarrollo y sobre todo en una parte crucial como es la conciliación, que es la parte que a mí me toca. Yo me pregunto si saben ustedes cuántas empresas hay en Aragón que tienen un plan de igualdad. Pues en este caso somos un territorio de micropymes, de pymes, y en este caso solo la obligación legal obliga a aquellas que tienen más de 250 trabajadores, con lo cual, lamentablemente, y digo lamentablemente porque estamos trabajando para que eso deje de ser así y que deje de ser una cifra que no nos sonroje a nadie en general, solo tenemos 114 empresas. Con lo cual, si hablamos de conciliación y hablamos de igualdad, un escenario complejo y evidentemente tenemos una preocupación notable por avanzar en esa línea, en esa dirección. Esta organización, a la que yo represento, que en breve cumplirá 130 años, empezó a trabajar en pos de la integración de la mujer al mundo del trabajo y hoy estamos dando pasos más allá y hablamos de la conciliación en el campo de la igualdad y sobre todo la igualdad de derechos y el desarrollo de la carrera profesional y la igualdad a conciliar en un escenario laboral complejo. Hemos pasado durante una situación legislativa durante muchos años, 37 reformas laborales, casi todas no han incidido precisamente en venir a conciliar en el espacio laboral y sobre todo de la organización del trabajo. Conocemos la complejidad de las empresas y sobre todo de las empresas que tenemos en Aragón, del tamaño, y hemos dado buena muestra de lo que somos capaces de hacer. Recientemente hemos visto el acuerdo alcanzado en una planta de referencia en Aragón, con la complejidad que ha tenido y con una parte crucial en cuanto a escenarios de conciliación. No espero destapar ningún secreto de Estado de que se está avanzando en un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que en breve espero que cerremos con los aquí presentes, y avanza en la buena dirección del escenario de la conciliación. Parece ser y apunta en una determinada situación de bolsa de horas para conciliar con las necesidades, evidentemente, del escenario familiar. Creemos que es crucial y que es vital el papel de la mujer, pero evidentemente la conciliación o el marco de la igualdad no es solo parte ni responsabilidad de la mujer. Hemos avanzado notablemente y entendemos que las empresas y la Mesa de la Responsabilidad Social con el sello RSA Plus inciden en esa línea, sobre todo en su enfoque de gestión. Las medidas de conciliación, se hablaba antes en el informe de la universidad de que el 73% de las empresas que tienen un plan
y están incluidas dentro del sello tienen medidas. Pues yo tengo un informe propio interno que dice que el 75% de los trabajadores encuestados del orden de 45.000 no están conformes ni están de acuerdo con sus medidas de conciliación, con lo cual tenemos un amplio trabajo y espero que esta mesa y este sello sea un foco de atracción y sobre todo de referencia para esas empresas que desde el desconocimiento muchas veces, cómo lo hacemos, qué medidas, porque muchas veces las medidas que la están realizando ya no son conocidas, no se ponen en valor, con lo cual, como se desconocen, no se aprecian y evidentemente no se consideran. Creo que la apuesta es importante, se habla de beneficios sociales y evidentemente que retornará también en beneficios empresariales. Al final hay una cuenta de resultados que dice que si hay un orden de satisfacción de los trabajadores que conforman el tejido empresarial, al final se traduce en positivo y sobre todo en un buen clima laboral. Se habla del medio ambiente, de la transversalidad, pero creo que no hay nada más transversal hoy por hoy como puede ser el escenario de la conciliación. Si tenemos problemas de integrarnos al mundo laboral, si tenemos problemas en cuanto a los horarios y sobre todo a distribuciones irregulares de la jornada, no fruto de la última reforma laboral, ¿cómo hacemos para avanzar y poner en buena línea en este escenario al actual Gobierno y sobre todo a los agentes sociales que conformamos la Mesa de la Responsabilidad Social? Creo que tenemos que ser foco de atracción, de referencia, que debemos de ser la punta de lanza y nosotros venimos realizando actividades en este escenario y sobre todo la formación a delegados y delegadas, en este caso la organización a la que tengo el placer y el orgullo de representar, 3.500 delegados y delegadas en Aragón que son y conforman la masa más activa en cuanto a la relación con las empresas. Entendemos que es el foco de la formación donde debemos intervenir y entendemos que en esa parte las medidas de conciliación, de movilidad, la industria 4.0 que tenemos hoy encima de la mesa tiene que ser una puesta en escena en positivo. No nos olvidemos del famoso artículo del Estatuto de los Trabajadores, que evidentemente hace poco pero dice que nos pone en conexión en esa realidad del desarrollo del derecho y la modificación o adaptación de la jornada no puede ser exigido. El sello RSA Plus, en este caso, pone en valor por encima de todo ello ese acuerdo y entendemos que en el seno de nuestras empresas nosotros y nosotras en este caso tenemos que ser la principal herramienta. Creo que es un buen referente y que Aragón será un punto de inflexión en cuanto al territorio nacional de las acciones a implementar. La conciliación, herramienta crucial y base para el desarrollo personal, pero evidentemente también para el sindical y también para el profesional de todo el conjunto de nuestras pymes, de nuestras grandes empresas y no nos olvidemos de las ONGs que participan también de este sello. Yo creo que tenemos que ser un referente y que más allá de la norma legal o del cumplimiento de esa norma, cuando originábamos debates sobre cómo configurar las mesas de la RSA, discutíamos con empresarios de cuyo nombre me quiero acordar que era competitivamente ser responsable pagar la seguridad social o pagar el salario a sus trabajadores. Hemos avanzado afortunadamente mucho en ese estadio y estamos hablando de cosas diferentes que seguro que pondrán en valor el progreso y sobre todo el marco del diálogo social en esta tierra nuestra que es Aragón. Muchas gracias. Pues agradecer a los 4 miembros de la mesa su participación y sobre todo su implicación dentro del plan, que son como agentes sociales imprescindibles en que la responsabilidad social de Aragón esté calando a alto nivel en todo tipo de organizaciones. Y damos paso a la siguiente mesa.